Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces con las operaciones con exponentes, ¿sí? Vamos a ver el teorema número 3. Hasta el video anterior habíamos hecho el teorema número 2. Entonces, fíjense, tenemos acá una base, un exponente y otro exponente. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está dentro del paréntesis y el otro está afuera, ¿cierto? Esto puedes modificarlo de la siguiente forma: que el exponente que estaba fuera entre y el que estaba dentro salga, ¿cierto? Y que finalmente los dos terminen por multiplicarse. Puedes utilizar esta igualdad o esta igualdad. Esta también es bastante usada cuando quieres utilizar algunos artificios, ¿sí? Las condiciones son que A pertenezca a los reales y que B y C pertenezcan a los números enteros. Bien, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos t a la cuarta y a la sexta, ¿no? T a la 7 y 2, t a la 8 y 5, ¿sí? Entonces, aplicando el teorema que está aquí, yo de frente voy a multiplicar, fíjate, yo de frente voy a multiplicar. ¿Qué me va a quedar ahí? A ver, nosotros tenemos 4 por 6, ¿cierto? A vendría a ser como la letra T y 4 por 6 es 24. Muy bien. Aquí lo mismo, 7 por 2 nos da 14. Y por último, t elevado a la multiplicación, ¿cierto? 8 por 5, 40. Profesor, esto ya lo he visto. Así es, muy bien. Me gusta que ya lo hayas visto. Fíjate, esto es un producto de bases iguales. Lo vimos en el video anterior incluso, ¿no? Lo hemos aplicado ya varias veces. Fíjate, una vez que tú tienes un producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a sumar acá 24 más 34, perdón, 24 más 14 es 38 y 38 más 40 será 38 más 40 es 78. ¿Correcto? Entonces ahí tienes el primer ejemplo para este caso. Vamos con el caso número 2. Fíjate, aquí tienes ya un producto de bases iguales y todo este producto está elevado a un exponente y lo mismo en esta parte, ¿no? Entonces, antes incluso de operar con el exponente exterior, voy a reducir esto a un solo término, a un solo factor. ¿Correcto? Entonces, como ya sabes, como lo acabamos de aplicar aquí, el producto de bases iguales hace que los exponentes se sumen, ¿cierto? 6 más 4 me quedará entonces 10. Y ese 10 va a estar elevado al cuadrado. Muy bien, entonces yo estoy reduciendo el exponente para que sea uno solo antes de utilizar el exponente que está por fuera. Lo mismo hacemos con el siguiente caso, fíjate. ¿Cuánto es 6 menos 10? Ah, profesor, eso es menos 4. Muy bien. R elevado a la menos 4 lo dejamos ahí antes de colocar el 4 que está por fuera. ¿Perfecto? Entonces, finalmente, lo que voy a hacer acá es multiplicar, ¿verdad? Sí, aplicando el teorema número 3. Voy a multiplicar, fíjate, por favor. R, 10 por 2, 10 por 2, profesor, 20. Muy bien. Y 4 por menos 4 es menos 16. Menos 16. Ahí está. Perfecto. Entonces, continuamos. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Pero, profesor, este es negativo. Igual es como una suma, ¿no? Tendríamos que colocar esto así. Más menos 16. ¿Cierto? Finalmente, más por menos es menos. 20 menos 16 es 4. Ahí tienes tu respuesta. R elevado a la cuarta. ¿Correcto? Chicos, si tienen alguna duda en la operación, por favor pueden dejarlo ahí en el bloque de comentarios que yo gustosamente se las voy a responder. Sigamos entonces. Profesor, aquí veo 3 exponentes. Muchachos, no importa si es 2 o 3, o 4 o 5, siempre se van a multiplicar. Siempre va a haber un puntito de
multiplicación, ¿sí? Entonces, veamos cómo es en este caso. Fíjate. 7. Si se multiplican 2, también se multiplican 3. Entonces voy a tener aquí, fíjate, 2 por 3 y por 8. ¿Correcto? 2 por 3 y por 8. Por 7 menos 4 por menos 5 por menos 2. Muy bien, entonces, mucho cuidado con los signos y con la multiplicación, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que nos va a quedar. Fíjate, 2 por 3, 6, 6 por 8, 48. 7 elevado a la 48. Vamos a sacar primero el signo, ¿no? ¿Recuerdan los primeros videos? Menos por menos, más por menos, menos. Ya estoy seguro entonces de mi signo. Recuerden que el número está compuesto por dos partes, signo y número. Ambos son muy importantes, ¿sí? Una vez que yo sé mi signo, 4 por 5 por 2 me da entonces 4 por 5, 20 por 2, 40. ¿Cierto? Profe, ¿se olvidó de la base? Sí. No te preocupes, ahí lo pongo. 7 elevado a la menos 40. ¿Correcto? Al igual que en el caso anterior, ya saben ustedes que igual es una suma. 7 es 48 menos 40, ¿verdad? 48 menos 40 es simplemente 8. ¿Ok? Bien, entonces ahí tienes el tercer ejemplo. Vamos al cuarto ejemplo, muchachos. Fíjense, este es un exponente, ¿cierto? Que está formado por una variable y un número natural, ¿no? Un número entero. Entonces, aquí sucede lo mismo que el teorema 3, o sea, lo que el teorema nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Existe la multiplicación, al igual que en este caso, fíjate, pero lo trabajamos de manera distributiva, así, ¿verdad? Acá lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Fíjate. C, 2x por 3, 6x, ¿verdad? 6 por menos 3, perdón, menos 6 por 3, menos 18. Lo mismo sucede en el otro caso. A ver, veamos. 5 por 2 es 10, menos 3 por 2, 6x. ¿Cierto? Entonces, lo mismo que hemos hecho en todos los ejemplos. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Fíjate. C, 6x menos 18 más 10 menos 6x. Ajá, ya lo viste, ¿no? Ya lo viste. Hay dos números que se van a eliminar, ¿verdad? 6x con 6x negativo se van. Y me queda entonces menos 18 más 10. ¿Cuánto es menos 18 más 10? Muy bien, yo sé que tú lo sabías. Menos 8. Entonces ahí hemos visto algunos casos con respecto al teorema número 3. Continuemos entonces con el teorema número 4. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. Tenemos un producto de dos números elevado a otro número. En este caso lo representa la letra C. Aquí lo trabajamos de manera distributiva, ¿cierto? Es decir, el C va a pasar a ser exponente de A y de B. ¿Correcto? Entonces, ese es el teorema número 4, donde A y B pertenecen a los reales y C pertenece a los enteros. Bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos muy sencillos, muy directos, donde podemos aplicar este teorema. Fíjense, tengo aquí tres factores, 7m y n, ¿cierto? Elevados los tres a la número 4, al número 4. ¿Qué es lo que va a suceder? Como les comenté al comienzo, el 4 se va a ir de manera distributiva hacia las tres bases que tienes ahí. Es decir, 7 va a quedar elevado a la 4, m va a quedar elevado a la 4 y n va a quedar elevado a la
4. Ah, profesor, pensé que solo era para 2. No, mientras sea producto, se cumple con los 3 o más casos o bases diferentes que puedas tener dentro de tu paréntesis. ¿Sí? Veamos entonces, aquí también sucede, profesor, aquí, ¿cuál es el exponente único? No, aquí lo que te pide esta pregunta es que más bien busques el exponente único que tiene este producto. ¿Correcto? Entonces, muchachos, fíjense, 25 es 5 al cuadrado, ¿verdad? El z ya está elevado al cuadrado. Profe, el 4 no está elevado al cuadrado. No te preocupes. Ese 4 lo ponemos como 2 por 2. Ahora sí, para que tú logres una igualdad, los tres tienen que tener el mismo exponente. Ahí está, fíjate. ¿Cierto? De tal manera que ese va a ser el factor único que lo puedes llevar fuera del paréntesis. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Voy a poner lo que está debajo. 5 por z y por w al cuadrado. Y todo en su conjunto elevado al cuadrado, que es el exponente único que pudiste, digamos, factorizar, ¿no? Sería un término un poquito más adecuado. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes tu respuesta, digamos, si yo quiero hacer el caso inverso, llevarlo de acá hacia acá. Bien, vamos a ver el ejemplo número 3. Fíjense, lo mismo que en el primer caso, voy a aplicar distributiva, ¿cierto? Es decir, el 16 va a ir como exponente de esta raíz, este u elevado al cubo y el c elevado a la quinta. Fíjense, lo coloco. A ver, será raíz cuarta de L elevado a la 16, ¿verdad? Por u al cubo elevado a la 16. Y por último, c a la quinta elevado a la 16. Muy bien, entonces, los tres casos ya los vimos en los teoremas anteriores. Muchachos, ¿cuánto me queda? La raíz cuarta de 16. Profe, 16 entre 4, ¿verdad? Porque esto es un exponente fraccionario. Sí. ¿Cuánto es 16 entre 4? Simplemente 4. ¿Correcto? Profe, aquí se multiplican el 3 con el 16. Exacto. 3 por 16, 48. Y por último, el c también queda elevado a un exponente que viene a ser el producto de 5 por 16. 5 por 16 es 80. ¿Listo? Entonces ahí tienes tú el desarrollo, digamos, de la expresión número 3 consultada. Profesor, aquí nuevamente, como en el caso número 2, ya tiene cada uno su exponente. Entonces me imagino que va a querer buscar un exponente único. Así es. Aquí era muy sencillo porque el exponente salía de frente. Pero aquí tú no sabes estrictamente cuál es el exponente único, ¿no? Puedes tener un poco de manejo en la multiplicación y sacarlo de manera sencilla. Pero imagínate que en vez de 30 fuese 3000. Imagínate que en vez de 48 fuese 24.000. Y en vez de 60, 50.000. Entonces, para esos casos, lo mejor es sacar el máximo común divisor. ¿Correcto? El máximo común divisor, fíjate, lo hago aquí chiquitito a un costado, 30, 48 y 60. Yo sé que esto tú lo sabes bien porque lo hemos visto incluso desde la primaria, ¿no? A ver, le sacamos la mitad, 15, ¿cierto? Mitad 24 y mitad 30. Profesor, ya no le puedo sacar mitad porque los tres no tienen mitad. Este le falta. Entonces vamos con el siguiente número. Si no es 2, es 3. ¿Tienen tercia? Sí, profesor, tienen tercia. Perfecto. 15 entre 3 es 5. 24 entre 3, 8. Y 30 entre 3, 10. Listo. Estos números son primos entre sí. Así que termina ahí mi máximo común divisor. Por si acaso, ten mucho cuidado, esto es un MCD. ¿De qué me sirve eso?
¿De qué me sirve? Que estos van a ser los exponentes que me van a quedar dentro de mi paréntesis, ¿no? Fíjate, el 30 lo dejé como 5. Ah, ya. ¿Y elevado a la qué? 2 por 3, 6, ¿cierto? El 48, ¿hasta cuánto lo bajé? Hasta 8. Muy bien. Elevado a la 6. Y por último me queda el C. ¿Hasta cuánto bajé mi C? ¿Hasta cuánto bajé el 60? Hasta 10. Elevado a la 6. ¿Verdad? Entonces ya tienes tu exponente común. Fíjate, este 6 y este 6. ¿Cierto? Ya tienes el exponente común y lo puedes agrupar como un solo término en vez de dos. ¿Verdad? Lo terminamos aquí abajo. ¿Cuánto me quedará entonces? L a la quinta, ¿cierto? L a la quinta por U a la 8 por C a la 10 y todo elevado a la 6. Y listo. Eso es una manera directa de agrupar exponentes que son números grandes, ¿no? Probablemente te hubieses dado cuenta rápido porque he colocado números pequeños, pero justamente para que salga el MSD más rápido, pueden haber números más grandes que esos. Bien, entonces continuamos ahora con el teorema número 5. Un teorema también muy sencillo e igual que este, solamente que como aquí tenías una multiplicación, también se aplica el caso para la división. ¿Qué es lo que nos dice entonces el teorema número 5? Que si yo tengo una división y la fracción está elevado a un exponente, también se hace de manera distributiva. Es decir, el exponente afecta al numerador y al denominador, quedándome a a la n y b a la n. Con ciertas condiciones, ¿no? N pertenece a los enteros, a pertenece a los reales y b pertenece a los reales excepto el 0. Profesor, ¿por qué no puede ser 0b? Porque es denominador. Y el denominador no puede ser 0. Es una restricción bastante usada. Ojo, les aclaro algo. No siempre n va a ser entero. Digamos que estamos hablando solamente dentro del tema de teoría de exponentes. Más adelante, cuando hagamos temas más complejos, con preguntas mucho más difíciles, la fracción, el exponente también puede ser una fracción. O sea, puede tomar otros valores de acuerdo al tema al cual estamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos para el teorema número 5. Comencemos entonces con algunos ejemplos con respecto al teorema número 5. Fíjense, ejemplo número 1. Lo que tengo ahí es una fracción elevado a un exponente negativo, ¿cierto? Lo que siempre buscamos nosotros es que ese exponente negativo sea positivo, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer antes de aplicar mi teorema número 5 es utilizar un teorema que ya lo hemos visto antes, donde si yo quiero eliminar mi exponente negativo, debo, ¿qué cosa? Invertir la fracción. Es decir, el denominador sube y el numerador baja. ¿Correcto? Ahora sí, esto, si ya está invertido, quiere decir que automáticamente el exponente ya no es menos 3, sino solamente 3. Y aplicamos el teorema número 5, donde nos dicen que el exponente es distributivo tanto al numerador como al denominador. Será entonces 7 al cubo sobre 6 al cubo. ¿Correcto? Entonces es importante siempre recordar qué hacer cuando el exponente es negativo. Ojo, está en los videos anteriores, parte 2, parte 3, donde hemos usado ya bastante estos casos. Fíjense que aquí más bien el exponente ya está distribuido. Ah, profesor, entonces usted quiere hacer de derecha a izquierda. Sí, muy bien. Vamos entonces a factorizar, digamos, el exponente y colocarlo como uno solo, ¿cierto? Entonces, fíjense, al ser el mismo puedo aplicar esta propiedad. Me va a quedar 20 entre 4 y todo junto elevado a la 6, ¿cierto? De derecha a izquierda. Muchachos, ¿cuánto es 20 entre 4? Profesor, eso es 5. 5 entonces me quedará elevado a la sexta.
¿Correcto? Veamos entonces el caso número 3. Tengo una división de bases iguales, ¿cierto? Con exponentes diferentes. Vamos a ir viendo esto de acá. Chicos, a ver, cuando tienes una división de bases iguales, el exponente que está en el denominador sube con signo cambiado al numerador. A ver, profesor, ¿cómo era eso que no me acuerdo? Sí, fíjate. El exponente que está como negativo en este caso sube como positivo. Ahí está. ¿Viste? Este de aquí lo pasé al numerador, pero ahora ya no es menos 40, sino 40. Y sigue estando elevado al cubo. Esto no ha cambiado. Bien, ahora sí, fíjate. Producto de bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Profesor, se suman. Así es. 40 más 40, 80. Y sigue estando elevado al cubo. Y aplicamos la propiedad anterior, ¿cierto? Y 80 por 3, ¿cuánto nos da? 240. Muy bien, entonces ahí tienes el tercer caso. Comencemos con el caso número 4. Siempre hay que tratar de resolverlo adentro para llevarlo de afuera, ¿no? De manera general, ¿cierto? En algunos casos de repente conviene comenzar por afuera. Veamos, chicos, entonces, teorema anterior, no sé si es el 4 o el 3, me parece que el 3. ¿Qué haces cuando tienes un exponente dentro y un exponente fuera? Se multiplican, ¿cierto? 3 por P, 3P. Lo mismo abajo, 4 por Q, 4Q. Y ya no necesitas los paréntesis, de frente utilizas el corchete y sigue siendo negativo. ¿Correcto? Profesor, lo vi. ¿Dónde lo vi? Ah, en el primer caso, fíjense, y todavía es el mismo exponente para que no se pierdan. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando tienes un exponente negativo, tienes que invertir la fracción, ¿verdad? Si es n a la 4q como denominador, ahora va a estar arriba. Y m a la 3p, que estaba arriba, ahora lo llevamos al denominador. ¿Cierto? ¿Para qué hice esto? ¿Por qué es necesario? Porque ahora sí mi exponente va a ser positivo. ¿Verdad? Positivo. Y por último, ya para cerrar la pregunta, recién puedo aplicar mi teorema 5, ¿cierto? El exponente va a pasar a multiplicar a los exponentes del numerador y denominador. Muchachos, 3 por 4, 12, n a la 12q, ¿cierto? Sobre 3 por 3, 9, m a la 9p. Y esa sería mi respuesta. ¿Correcto? Vamos entonces con el caso número 5, que es un caso muy sencillo, solamente es para que vean cómo se distribuye el exponente. Fíjense, a pesar de que tenemos una variable, también la variable es distributiva, ¿no? Entonces va a quedar de la siguiente forma. ...4 a la 3x más 8... y abajo 5 a la 3x más 8. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos ya algunos ejemplos sobre el teorema número 5, que es cuando quieres distribuir un exponente en una fracción. Interrupción. Me dicen que hay una interrupción. Tenemos el primer reto para esta presentación. Correcto. Vamos a ver entonces el primer reto para el tema que estamos viendo. Muy bien, entonces no se olviden de hacer el reto. Quiero hacerles una pequeña aclaración, un ojo, fíjense. Muchas veces se van a presentar estos casos, ¿cierto? Y cuando uno comienza en estos temas, a veces puede generar cierta confusión. A veces en las preguntas, este exponente lo ponen más arriba, habiendo un paréntesis acá, ¿cierto? Yo lo he colocado todo, digamos, a la misma altura, ¿no? O de repente aquí, por ejemplo, se ve un poquito más arriba,
¿cierto? Aquí está a la misma altura. Pero independientemente de cómo estén o un poquito más arriba o a la misma altura, significan lo mismo. Significan una multiplicación, no otro exponente a tu exponente. ¿Ok? Entonces, esto por si acaso no es lo mismo. No es lo mismo. Esto siempre será una multiplicación, a pesar de que la pregunta, digamos, indique que esto está un poquito más arriba. ¿Correcto? Esto solamente es una multiplicación. ¿Ok? Otro tipo de preguntas sí puedo utilizar exponente sobre exponente. ¿Sí? Y otra cosa más, muchas veces cometen este error, digamos, al ver los temas de teoría de exponentes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente distribuyen al X y al Y como que si fuese una multiplicación, ¿cierto? Esa distributiva solamente sucede cuando tienes una multiplicación de bases iguales, perdón, una multiplicación de bases iguales o diferentes incluso, ¿no? Como es mi caso ahora. Pero no sucede cuando tienes una suma o incluso una resta, ¿ok? Por lo tanto, no vayas a pensar que cuando tienes una suma o una resta vas a hacer distributivas. Esto no sucede. A menos que m sea 1. ¿Ok? Entonces, si m no es 1, olvídate, nunca va a suceder esta igualdad. ¿Correcto? Vamos a resolver entonces el primer reto del video anterior. Tenemos entonces aquí el primer reto. Fíjense. Me dan esta expresión, digamos, con una serie de exponentes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, digamos 4 exponentes, y me piden reducir, ¿sí? Yo voy a comenzar entonces trabajando de arriba hacia abajo. Se los había comentado en un ejemplo menor, pero digamos que aquí vamos a aplicar directamente lo que les había dicho. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Fíjense que este menos 1 solo está afectando al 2, ¿correcto? Solo afecta al 2, no afecta al menos 2, solamente afecta al 2. Entonces lo trabajo por separado, fíjate. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? Recuerda, el exponente negativo hace que la base se invierta. Muchachos, la inversa de 2 es simplemente un medio. Eso hace que mi exponente, que antes era negativo, ahora sea positivo, ¿cierto? Profe, el exponente es 1, no se elimina, no se puede quitar. Sí, exacto, queda solamente como un medio, el 1 ya no se considera. Entonces, todo este exponente quedará como un medio. Todo esto queda como un medio. Y lo vuelvo a escribir, ¿cierto? Vamos a hacer de manera lógica, ¿no? Entonces me va a quedar una cosa así. L 256 a la menos 16 a la menos 4 a la menos un medio. Muy bien, y sigo bajando. Ahora me toca este exponente con su base 4, ¿verdad? 4 elevado a la menos un medio, lo mismo muchachos, 4 elevado a la menos un medio, ¿será cuánto? Debo invertir la base, ¿cierto? Porque el exponente es negativo, entonces 4 su inversa es un cuarto. El exponente que antes era un medio, menos un medio, ahora es un medio, ¿verdad? Y ¿recuerdan la parte que vimos de exponente fraccionario? Muy bien, este un medio se convierte en una raíz de índice 2 y exponente 1. Yo no lo considero porque el 1 no va a afectar en nada. Muy bien, la raíz cuadrada de 1 entonces es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces todo eso simplemente será un medio nuevamente, fíjate. Se repite, ¿no? Sigamos, vamos a ir reduciendo esa expresión. L me quedará entonces 256 a la menos 16 y a la menos un medio.
Profesor, lo mismo. Así es. Vamos entonces con el tercer exponente. Dijimos que eran 4. 16 elevado a la menos 1/2. Y funciona de la misma forma que el caso anterior, ¿verdad? Significa que yo debo invertir la base para que mi exponente se convierta en positivo. Si era menos 1/2, ahora será 1/2. Y funciona igual que el caso anterior, es decir, también debo sacar raíz cuadrada, ¿no? 1/16. Profe, ¿ya no le pone el 2? Efectivamente, para este caso no es necesario colocar el 2. Muy bien, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Correcto? Entonces ya tienes tu tercer exponente. Todo esto será ¿cuánto? 1/4. Ya queda lo más pequeño, fíjate. L será entonces 256 a la menos 1/4. Y esto, como ya está solo, lo podemos terminar de resolver acá, ¿verdad? Entonces, para eliminar el exponente negativo, debo invertir la base, ¿verdad? Será 1/256. Y ya no va a ser entonces negativo, sino positivo mi exponente. Y al igual que en los otros casos, este exponente fraccionario va a pasar a ser una raíz. Ahora sí le pongo 4, ¿correcto? No te olvides, solamente se obvia cuando es 2, pero cuando es 3, 4, sí se coloca. ¿Correcto? Muy bien, la raíz cuarta de 1 es 1. Y justamente 256 es 4 a la cuarta. 4 entre 4 es 1, ¿no? Entonces me queda simplemente 1/4. Profesor, no entendí. ¿Puede hacerlo de nuevo, por favor? No te preocupes. Creo que me he apurado un poco, ¿no? Les decía. Sigo, raíz cuarta. El 256 es 4 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Recuerda, 4 al cubo 64 y 64 por 4, 256. Bien, entonces, ahora sí, ¿no? La raíz cuarta de 1 es 1 y este 4 con este 4 se dividen, ¿te acuerdas? 4 entre 4 se van, porque me queda 1 y me queda la base solamente 4. Ahí está entonces la respuesta a mi reto número 1. Vamos a ver ahora el reto número 2, que también está en el video parte 3, así que cualquier cosa lo revisan. Bien, entonces ahora veamos el reto número 2, ¿sí? Correspondiente a la parte 3 del tema de teoría de exponentes. Fíjense, me están dando esta condición para x igual a 200, ¿cierto? ¿Cuál será el valor que adquiere esta fracción bastante grande? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se puede operar. Fíjate, no hay mucha relación entre los exponentes de arriba y los de abajo, ¿cierto? Digamos que x hasta x más 10 está formado por 11 términos, ¿cierto? X más 1, x más 2, hasta x más 10. ¿Qué significan estos tres puntitos? Que en realidad pues hay un fuerte grupo de números que siguen la secuencia desde el x hasta el x más 10. Todo con base 2, obviamente, ¿no? Lo mismo sucede en la parte de abajo, solamente que comienza con x menos 5, ¿cierto? X menos 4, x menos 3, x menos 2, x menos 1, y así hasta llegar a x más 5. Ojo, aquí también abajo hay 11 términos, ¿no? De menos 5 hasta menos 1, considerando el 0, y del 1 hasta el 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mira, fíjate, acá hay un 0, ¿cierto? X más 0, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer yo? Porque este es el menor, ¿verdad? Este es el menor de todos los exponentes y este es el menor de todos mis exponentes, pero no son iguales.
¿Cómo podría hacer yo para lograr que al menos sean iguales y luego ver qué pasa? ¿No? Vamos a ver qué se puede hacer. Fíjense, si yo quiero que x menos 5 llegue a ser x más 0 o simplemente x, tendría que eliminar el menos 5. Y la única manera de eliminar el menos 5 es ¿qué cosa? Sumarle 5, ¿cierto? Menos 5 más 5 me da 0. Ah, ok. ¿Cómo le sumo a un exponente otro número? ¿Recuerdan? Multiplicándolo, ¿no? Multiplicándolo como bases iguales, ¿cierto? Si yo multiplico como bases iguales, los exponentes se suman. X menos 5 más 5, ahora sí va a ser 0, que es lo que yo tengo arriba. Ah, profesor, entonces a toda esta expresión le va a sumar 5, sí, o le va a multiplicar por 2 a la quinta, pero sumar el exponente a cada uno de los que están adentro. Así es. Pero fíjate algo muy importante. Yo no puedo multiplicar por multiplicar. Alteraría toda mi pregunta, ¿no? Toda mi operación. Si yo multiplico abajo, también debo multiplicar arriba. Ahora sí. ¿Cierto? Si yo multiplico en el denominador por 2 a la quinta, también en el numerador debe haber un 2 a la quinta para no alterar, para no modificar mi pregunta. ¿Ok? Pero ¿dónde voy a operar? Solamente en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedará la letra P? Fíjate. Lo necesito más que todo para la parte del denominador, ¿verdad? Arriba entonces voy a tener lo mismo, 2 a la x más 10, ¿cierto? Más 2 a la x más 9. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al término x, ¿verdad? Ahí está. Pero fíjense, está multiplicado por 2 a la quinta. No lo hago ingresar, lo dejo afuera. Entre. Veamos, aquí sí lo hago ingresar, porque ya más o menos les expliqué cuál va a ser el truquito, ¿no? A ver, producto de bases iguales, porque este entra como distributiva a todos los 11 términos que tiene este paréntesis, ¿no? Entonces, menos 5 más 5, menos 5 más 5, me va a quedar 2 a la x, ¿verdad? Luego, x menos 4 más 5 me va a quedar 2 a la x más 1, ¿verdad? X menos 3 más 5 me va a quedar 2 a la x más 2. Y así sucesivamente hasta que llegue al último, x más 5 más 5. Recuerda, producto de bases iguales, se suman los exponentes, será 2 a la x más 10. Listo. Fíjense. Esta expresión de acá es idéntica a la que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, se pueden eliminar. Todo esto se elimina con todo esto de acá, porque vienen a ser lo mismo. Profesor, no importa que estén al revés, x más 10 y x y x más 10. No te preocupes, no interesa que esté al revés. La cosa es que sea lo mismo arriba con lo de abajo, ¿ok? Que el orden de los sumandos esté distinto, no cuenta. Entonces, ¿qué me queda? Solamente 2 a la quinta. Muchachos, me está quedando entonces 2 a la quinta. Teoría de exponentes parte 1. 2 a la quinta es ¿cuánto? 32. Entonces, ahí tenemos la respuesta al reto número 2. Espero que les haya salido igualito a como ustedes lo intentaron, ¿sí? Interrupción. Parece que tenemos una interrupción. Tenemos el segundo reto para esta presentación. Ok, viene el segundo reto. Perfecto, viene el segundo reto para el próximo video. Bien, entonces ahí tenemos el segundo reto. Como siempre, dense un tiempo para que lo resuelvan, ¿cierto? Cópienlo en un papel, traten de resolverlo. Si no les sale,
pueden revisar el siguiente video, la parte número 5, y ahí va a estar la solución, ¿sí? En el siguiente video, en la parte número 5, ya vamos a tener lo que es radicación, todo lo que es radicación, ¿sí? Varios métodos para operar con las raíces. Perfecto, entonces, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente video.